Bueno, qué gusto es poder estar con ustedes, hermanos de Agua Viva, eh, en este servicio día sábado en la mañana. Qué gusto es poder compartir con todos ustedes, reuniéndonos como siempre para estudiar la palabra, para mirar los misterios bíblicos, algo que siempre nos va a aportar al alma y al corazón. Es un gozo poder saludarles hoy, bendecirlos. Espero hoy todos se puedan conectar. Vamos a mirar aquí en el canal de Agua Viva. Eh, Vamos a entrar a la prédica. Esperamos que Dios sea hoy con su infinita misericordia, mostrándonos su palabra. Vamos a esperar que lleguen los hermanos porque apenas están entrando al link. Vamos a esperar a que lleguen. Empezar. Bueno, y a los que se puedan conectar también con TikTok, les bendecimos, les saludamos, qué gusto que estén aquí. Para los que no sepan, transmitimos por YouTube, por el canal que se llama Agua Viva. Ahí puede encontrar usted material, enseñanzas, y ahí también en el canal de Actitud Bíblicas. Y bueno, es un gozo poder estar aquí. Sin embargo, vamos a seguir esperando. No sé si se compartió el link por el grupo. Voy a mirar a ver, para que podamos compartirlo con los demás. Vamos a mirar. Listo, ya por acá está. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea mostrándonos hoy el mensaje, sea dándonos hoy el entendimiento que necesitamos. Amén. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar acá, gracias por tu inmensa misericordia, por tu bondad. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea estando con nosotros hoy, dándonos sabiduría, entendimiento, enseñándonos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que podamos llegar a comprender, Señor, tu palabra, a entenderla, que podamos, Señor, llegar a discernirla, y no solo a discernirla, sino a vivirla, Señor. Edifica tu pueblo en esta mañana, edifica, Señor, a mis hermanos y edifica a mis hermanas, por favor. En el nombre de Yeshua, te lo rogamos en esta mañana y agradecemos por el pan que está servido a la mesa. Amén. Bueno, el tema de esta mañana se llama el Señor. Bueno, creo que muchos estarán relacionados con el título Señor. Vamos a ver cómo puedo explicar esto, porque de pronto es algo nuevo para muchos de ustedes. El Señor me ayude, hombre, a poder dilucidar, bueno, dilucidar no, a poder impartirlo más bien. Creo que muchas veces uno a veces sacia el deseo de enseñar más que de que la otra persona aprenda, y es necesario que los demás también aprendan. Entonces vamos a mirar el Señor, el título Señor. Para comenzar, quiero que me acompañe y vaya conmigo al libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Préstenme mucha atención para que puedan entender el tema. Miren lo que dice. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el versículo 32, esto está hablando acerca del último tiempo, dice en el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Yahweh. Eso dice en la versión en hebreo. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, o como dice ahí en la versión en español, en la Reina Valera, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será, ¿qué? Salvo.
Y todo aquel que invocare el nombre de quién? De Yahweh, o el nombre de Jehová, el nombre del Padre, será salvo. Le voy a hacer una pregunta. Al fin, ¿es en el nombre del Padre o es en el nombre del Hijo? Porque si yo voy al libro de Hechos de los Apóstoles, dice que no hay otro nombre dado a los hombres, hablando del nombre de Jesús, en que podamos ser salvos. Y dice que Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién? De Jesús, de Yeshua, para el perdón de los pecados. Entonces uno dice, bueno, ¿al fin qué? Por eso quiero que me preste mucha atención. ¿Al fin qué? ¿Es en el nombre del Padre o es en el nombre del Hijo? ¿Al fin qué vamos a hacer? Entonces mire, resulta, y mañana vamos a dar, si Dios lo permite, una clase, por favor no se la vaya a perder. Mañana va a ser espectacular con la ayuda de Dios. Los que puedan estar o pueden conectarse, conéctese mañana. Yo sé que mañana Dios le va a hablar y le va a edificar. Resulta que 300 años antes de que naciera Jesús, antes de que naciera Yeshua, los judíos de la diáspora, los judíos que estaban dispersos, empezaron a dejar de hablar el hebreo. Los discípulos que estaban fuera de Israel, fuera de Jerusalén, los que estaban en Egipto, por ejemplo en Alejandría, que era la capital del imperio, los que estaban por otros lados, comienzan a hablar el griego y comienzan a perder el idioma natal, el hebreo. Entonces resulta que hubo la necesidad de traducir la Biblia hebrea al griego. Entonces la primera traducción que se hace de la Biblia hebrea al griego se llamó la Septuaginta griega. ¿Cómo se llamó? La Septuaginta griega. Septuaginta porque viene de 70 y según la leyenda dicen que 72 ancianos del pueblo de Israel fueron los que hicieron una traducción. La primera traducción de la Biblia hebrea, ¿cuál fue? La Septuaginta. Del hebreo al griego, al español no, ojo pues, al griego. Entonces resulta que esos judíos comenzaron a leer la Biblia ¿en qué? En griego. Pero tenemos un problema, porque hoy los judíos y muchos judíos de Jerusalén no aceptan esa versión. Es más, dicen endechas y lamentos por esa versión. Dice que, si no estoy mal, que el que se haya traducido la Biblia al griego es un gran lamento, como el día en que destruyeron el templo. Imagínense en ellos cómo conciben la traducción del hebreo al griego, que es como un lamento, igual al que cuando se destruyó el templo. Algo así, o el muro. Entonces, tremendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Antes quiero darle esta introducción, porque si no le explico esto no va a entender. Que cuando todos los apóstoles en el Nuevo Testamento están diciendo para que se cumpliera la escritura en los evangelios, Pablo lo cita. ¿Usted ha visto eso? Que siempre está citando el Nuevo Testamento, el Antiguo, para que se cumpliera como fue dicho por el profeta. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Ah, y estaba escrito. Siempre está citando ¿qué? El Antiguo Testamento. Pero ¿sabe de dónde está citando? ¿Ustedes qué creen? ¿De qué versión? Está citando de la traducción de la Septuaginta. Ni siquiera tomaron el texto hebreo. Es decir, de las 350 citas que tenemos en el Nuevo Testamento, que para hablar de Jesús y decir para que se cumpliera, como fue dicho, el 95%, es decir, 300 citas, son de la versión en griego. Pablo, Santiago, los 12 apóstoles tomaron citas de la Septuaginta griega. Y ahí está toda nuestra fe, y ahí está, según lo que fue escrito en esa versión, lo que nosotros hoy creemos de Jesús. Esto es un boom. Porque para todos aquellos que hablan y refutan del hebreo, cuando uno les dice, si usted supiera que ni siquiera fue tomado en el Nuevo Testamento la versión hebrea, sino la traducción, entonces aprendemos dos lecciones. Uno, que las traducciones no son malas para Dios. Tanto que tomó la traducción en griego para comprobar a su Hijo Jesucristo mediante las Escrituras. ¿Lo están notando? Segundo, que todo idioma, como dice Hechos de los Apóstoles, podemos entender las maravillas de Dios. Voy a dejar ese punto ahí. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando usted ahora lee en Joel 2:32, en la versión Septuaginta, es decir, en la traducción al griego, dice así:
Y será que todo el que invocare el nombre, y dice del Señor, será salvo. Entonces ya no puso ahí Jehová, o ya no puso el Yod-Hei Bab-Hei, el Yahweh, sino que puso, y todo aquel que invoque el nombre del Kyrios, el nombre del Señor. Kyrios en griego es Señor. Estamos hasta acá. En la versión hebrea dice el que invoque el nombre de Yahweh, pero en la versión Septuaginta dice todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ahora sí, acompáñeme, ya que le expliqué esto, ahora sí va a poder entender más cosas. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver el misterio de cómo así que Jesús es el Señor. Vamos a mirar. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer de ahí en adelante. Miren lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 8. Recuerda que Pablo aquí va a citar la Septuaginta. No va a citar el texto en griego. Perdón, en hebreo. Pablo por lo general cita la Septuaginta. Y miren lo que dice. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La ley. ¿Sí? ¿Sí dice así? No. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Yahshua es ¿quién? El Señor. Si confiesas con tu boca que Yahshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, te salvarás. Es decir, y ahí está apelando a lo que leímos en Joel, lo que intenta decirnos Pablo es que ese nombre que estaba allá, donde dice la versión hebrea, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, en realidad el nombre del Señor o el nombre de Yahweh con el que él se iba a manifestar para salvación, ¿cuál era? Yeshua. Hago otro paréntesis y paso a explicar. Resulta que en el judaísmo, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero ahí puedo decirlo así, la teología o el misticismo de la Merkabá. Hermano Daniel, ¿qué es la Merkabá? ¿Y usted por qué ya está trayendo términos cabalísticos? No, quiero enseñarle algo. La Merkabá, dentro del judaísmo, es como toda la teología o todo el estudio con respecto al trono de Dios. Entonces eso que ve Ezequiel, de que habían unos carros, que habían querubines y que a Dios lo transporta un carro como usted lo lee en los Salmos, que Dios se transporta en los querubines y Dios se mueve, eso es un objeto de estudio del misticismo judío. La Merkabá, que es el trono de Dios. Y dentro de algunos escritos de los primeros siglos después de la era cristiana, usted se va a impresionar al notar cómo muchos judíos apocalípticos tienen la concepción, escuchen esto, y para ellos no es ofensivo ni afecta a la alejad de Dios, de que hay uno que se sienta en el trono del Padre. Por ejemplo, cuando usted lee estos escritos, se da cuenta de que a Enoc, y no sé cuántos han leído el libro de Enoc, Enoc, por ejemplo, el Señor lo hace como ese que se siente en el trono. Entonces dicen esos escritos, algún día pues se los voy a leer cuando entremos con ese tema a profundidad. En esos escritos dice, por ejemplo, de que un rabino fue y él preguntaba, pero ¿quién es este que está sentado en el trono? Y en el relato usted lo puede dilucidar, lo puede deducir, dice que es Enoc, quien se centra en el trono, en la Merkabá del Padre. Personajes como por ejemplo Elías, son personajes que ellos miraban y visualizaban de que hay una persona con figura de hombre que se centra en la Merkabá, en el trono de Dios. Entonces, en el judaísmo hay una figura llamada Metatrón. Y hermano Daniel, usted hoy sí le dio por hablar esos idiomas raros. Les estoy hablando algunos términos para que después podamos entender. Vea, resulta que en el judaísmo, y yo una vez mirando la enciclopedia judía, yo me asombré. No dije Megatron, no es de Transformers, dije Metatron. Resulta que el Metatron, es más, le voy a dar una definición, voy a leerlo acá. Espero, si de pronto no me entienden, yo después
pregúntenme y después vamos a llegar. Voy a leerle ¿qué es para la teología judía o para la mística judía el Metatrón? Ya hablamos de la Merkabá, ¿sí o no? Hablamos de la Septuaginta, es entendible. La Merkabá es el trono de Yahweh. Pero que dentro de algunos escritos judíos rabínicos, ellos ven que hay una persona como hijo de hombre que se sienta en el trono de Yahweh, en la Merkabá. Oiga, eso es muy importante. Pero entonces mire, estamos ahora hablando de Metratón. Tengo que hablarle de esto para que pueda entender lo que ya le voy a explicar. Vea. Suele identificarse como el ser más poderoso del reino celestial y está solo por debajo de Yahweh. Existen discrepancias respecto a la propia naturaleza de Metatrón en algunas ramas del judaísmo. Metatrón, por ejemplo, es el nombre de un arcángel elevado. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, ojo porque mi ángel va a ir delante de ti y en él está mi qué? Mi nombre. Y él no va a perdonar. Entonces, ellos dicen que ese Metratón hace posiblemente referencia a ese ser. A ese ángel lo hace ser celestial que le sigue al Padre. Le estoy hablando de judaísmo. Esto es del judaísmo. Mire cómo ellos también conciben como si hubiera otra figura menor que el Padre, pero que también tiene poder. ¿Me siguen? En ocasiones se identifica como un arcángel. No es mencionado en la Torá, la Biblia o el Corán, por lo que el origen de su figura es tema de debate. Suele identificarse como el ser más poderoso. Aparece 3 veces en el Talmud y en algunos pasajes de la Haga. Vamos a mirar acá qué más nos dice. En la tradición judaica, Merkabá se considera que es el propio Enoc. Entonces ya acá, por ejemplo, hay otros que lo consideran como Enoc, que llegó a ese estatus, vea que no fue un hombre, y llegó a ese estatus de sentarse en el trono, y Dios como le cambió, los que han leído el libro de Enoc lo van a entender, y como que Dios lo eleva, ascendido al estado angelical, dado que fue elevado a los cielos sin conocer la muerte, según el Génesis. Y dicho ascenso se narra en el libro de Enoc. Una tercera interpretación considera la existencia de 2 metatrones, debido a que su nombre presenta 2 grafías diferenciadas, una de 6 letras y otra de 7. Según esta consideración, el primero es Enoc, transformado a un ángel, mientras que el segundo es el de Metratón primordial, una emanación de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano Daniel, ¿usted nos va a empezar a enseñar cábala, misticismo, judaísmo? No. Estoy apelando a la cultura hebrea y a los textos del segundo templo, a los textos del judaísmo, para explicarle la concepción que ellos tenían. Y cómo hay como que en ese tiempo de la época una concepción de que hay otro por debajo del Padre, pero que es poderoso. Es como el segundo al mando. ¿Me siguen? Es como si fuera el segundo al mando. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque usted va a entender entonces cuando el Padre eleva al Hijo y le hace sentar en su trono, ¿qué implicaciones tiene eso para el mundo y la iglesia? ¿Me entienden hasta ahí? Voy a volver a resumir para ir más o menos cogiendo su atención. Si perdí a alguno de ustedes en el mensaje, voy a volver. Resulta que para la mística judía existe el consejo y existe la tradición de la Merkabá, que es el trono ¿de quién? Del Padre. Eso es una cosa gloriosa. De hecho, en el libro de Enoc lo describen muy tremendo. Y en el libro de Ezequiel también lo pueden ver. Y en algunos textos de la Biblia hebrea pueden ver cuando se habla del trono de Dios. La Merkabá. ¿Cierto? Vemos que en la cultura judía, en los textos rabínicos y del segundo templo, en algunos textos hay una concepción de que Dios exalta a un hombre, lo asciende al cielo y le da como poder y gloria y le hace sentar ¿en dónde? En su trono. Oiga, ¿no le parece muy similar a lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús? Algunos lo ven en los textos rabínicos como Elías, otros lo ven como Enoc, otros lo ven como Job, como cualquiera de estos personajes que es ascendido y llevado a lo alto, y otros lo ven como Melquisedec.
hemos visto que ese Metatrón, según el pensamiento y según la tradición, es uno inferior a Yahweh, pero es poderoso, es como si fuera el segundo al mando. Entonces, Pablo dice acá en Romanos capítulo 10, versículo 8, de que si nosotros confesamos con la boca que ¿quién es el Señor? Yahshua. Yahshua. En pocas palabras, es como si Yahshua es el que se sienta en la Merkabah, puedo decírselo así, y él es el Metatrón que hasta el día de hoy los judíos no han conocido. ¿Me siguen? Ese Yeshua, y ahora sí vamos a empezar el tema, ahora sí le voy a dar Biblia para que no piense que yo estoy, hermano Daniel fundamentó toda la enseñanza en textos talmúdicos y en tradiciones judías. No, ahora voy a ir a la Biblia hebrea, donde nuestros hermanos judíos del primer siglo, los apóstoles, incluidos Pablo, empiezan a hablar del tema de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8, entonces vamos a empezar el tema. Si alguien quiere que le muestre los textos acerca de cómo habían en algunos textos de la época del cuarto, del tercer siglo, y hay el pensamiento de que Dios eleva a un hombre, de que eleva a alguien y lo sienta en su merkabah, en su trono, los puede pedir y yo le puedo dar material para que lo mire. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde le exaltó Dios? Ojo con lo que acabamos de ver. ¿A quién exaltó Dios hasta lo sumo? ¿Y Yahshua es qué? Un hijo, un hombre. No me pierdan el hilo. Yahshua, está hablando del Yahshua que se manifestó en carne y sangre. Y mire lo que está diciendo Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? El lugar más alto, más elevado, hasta lo sumo. Exaltó a Cristo hecho hombre, lo exaltó hasta lo sumo y mire lo que viene acá. Y le dio un nombre que es sobre qué? Sobre todo nombre. Miren hermanos, cómo a Yahshua hombre, cómo a Yahshua manifestado en carne, a Jesús, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, por encima de ángeles. Por eso, como dicen algunos, Jesús no es un arcángel. Por encima de todo principado y potestad. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre y sobre todo es sobre todo. Sea el que esté en el cielo, sea el que esté en la tierra o debajo de la tierra. Versículo 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos van a confesar que Yeshua es ¿qué? Es el Señor. Ahorita leímos en Romanos que no dijo y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Vimos que Pablo tomó ese verso pero lo enfocó en Yeshua. En Yeshua. Es un nombre sobre todo nombre. Ahora présteme atención. Ojo pues a lo que voy a decir. Yo sé que en el Antiguo Testamento Dios se reveló bajo Yod Hei Bab Hei, lo que se traduce como Jehová o Yahweh, como quiera que usted le llame. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿En nombre de quién es que nos bautizamos? Yeshua. ¿En nombre de quién se echan fuera demonios? Yeshua, Jesús. ¿En nombre de quién se hacen sanidades, maravillas y milagros? Yeshua. No en el nombre de Yahweh. Debemos de entender de que ese Yahweh es ¿quién? Es correcto. No estoy diciendo que, porque quiero diferenciar, no estoy diciendo que el Padre sea el mismo Hijo. Estoy diciendo que el Padre ha hecho sentar en su Merkabah, en su trono, al Hijo que se había manifestado en carne y le ascendió hasta los cielos, hasta lo sumo, por encima de todo principado, cabeza, autoridad y potestad.
y le entregó un nombre que es sobre todo nombre, Yeshua. Y toda lengua confiese que Yeshua es ¿quién? El Señor. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a confesar todo hombre y toda criatura? Que Yeshua es ¿quién? Es el Señor. Es decir, el que se sienta en el trono ¿de quién? Del Padre y que tiene el nombre de Yahweh sobre sí. Uy, ¿cómo así, hermano Daniel? Espéreme, ahí sí no. Por eso lo voy a llevar a que vaya conmigo. Juan capítulo 17. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 17, versículo 12. Por favor, búsquenlo en Google, Daniel, Biblia Las Américas, porque en la Reina Valera no lo traduce así. Por favor, busquen Biblia Las Américas, Juan capítulo 17, versículo 12. Yejes, ahí aparece LBLA. Esa es la Biblia de las Américas. Juan 17, versículo 12. Mire, cuando estaba con ellos, los guardaba en qué? En tu nombre. El nombre que me diste. Voy a volverlo a leer. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste. ¿Quién le dio al nombre al Hijo? El Padre. Entonces, ¿de quién es el nombre? Del Padre. Este Yahweh, este Señor, en pocas palabras, ha hecho Yahweh, ¿a quién? Al Hijo, o dicho de otra manera, ha hecho Señor a Yahshua. Mire la implicación, a tal punto que si usted va al libro de Apocalipsis, mire las palabras textuales de Jesús. Y eso no quiere decir que sean el mismo, no, así como en Moisés dice, ojo, ojo porque este ángel tiene mi nombre. Ojo pues, vea, Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre ¿en dónde? En su trono. El Hijo se ha sentado en el trono. Y si está sentado en el trono del Padre, debe de tener ¿qué? El nombre del papá. Es Señor. Entonces présteme atención porque esto se va a poner mejor. Es Señor. Romanos 14:7. Entonces ahora sí, esto es lo que yo les quiero transmitir. Eso era para que más o menos entendiera la magnitud de lo que Dios hizo con Cristo hecho carne. Que le ha ascendido y le ha sentado en el trono y lo elevó hasta lo sumo por encima de todos y de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que al nombre de qué? De Yeshua se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Listo, pónganle pues cuidado. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Déjeme decirle, hermano y hermana, y ahorita lo vamos a comprobar con el bautismo, que cuando usted descendió a las aguas bautismales, yo no sé si usted se lo habían explicado, si usted tenía la concepción de lo que hizo. Usted entró a una mafia, usted ya no me puede salir. Y no digo mafia por lo del dinero, no. Digo mafia en relación a de que así como la mafia, ya no te puede salir. Ojo pues, Daniel. Pues ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Cómo así, hermano Daniel? Mire la implicación de lo que significa que Cristo ya sea su Señor. Pues vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Usted nunca se había preguntado, oiga, venga, ¿para qué resucitó Cristo?
Eso es un mensaje que el Padre me está regalando que es espectacular. Nunca, en ningún sacrificio del Antiguo Testamento, el sacrificio había resucitado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento del Cordero morían. Así que cuando Juan ve a este Cordero que quita el pecado de los hombres, porque Cristo es el Cordero, y cuando Él se aparece resucitado ante sus discípulos, ¿qué quiere dar a entender el Espíritu Santo? Porque nunca un sacrificio en el templo había resucitado. Así que, ¿qué significa que Cristo resucite? ¿Por qué? ¿Qué nos está dando a entender el Espíritu Santo con eso? Una de las razones, el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Léalo conmigo. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ya se lo voy a explicar con el bautismo. Así que Cristo es su Señor. Déjeme decirle, hermano y hermana, que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso es que a nosotros muchas cosas no se nos van a dar, sino es la voluntad del Padre. O a veces no sé si Él para darnos una lección lo va a permitir en su soberanía. Pero Él dice, tú ya no vives para ti, ni siquiera mueres para ti mismo. Sea que vivas Daniel, Keren, Joseph, Daniel, Ruth, Yehezkel, o que mueran, lo hacen para mí. Ustedes ya no tienen vida. Por eso cuídense de que sus anhelos y sus deseos estén totalmente alineados a la voluntad de su Señor. Porque a Él pertenece y por Él viven y están hoy en pie. Fíjense de lo que haga, agrade a su Señor. Los pastores no somos señores de la iglesia. Somos los mayordomos, porque el que se ha sentado en la Merkabah y aquel que ha sido ascendido y sobre quien ha reposado el nombre del Padre es Cristo Jesús, y a ese has de dar cuenta tú. Así que asegúrate cómo vives, cómo hablas, la manera de cómo le sirves. Diariamente debes de rendir cuenta a tu Señor porque vives para Él, pero eso lo ignoramos. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que esto se llegó a dar? Acompáñeme a Romanos capítulo 7, versículo 1. Y aquí también vamos a entender vamos a despejar muchas dudas también sobre esto de ley y gracia y todo esto. Romanos capítulo 7, versículo 1, que para mí es uno de los versos más reveladores que Dios nos haya podido dejar por manos del apóstol Pablo. Empieza diciendo así, acompáñenme pues a leer, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Présteme atención y aquí le voy a decir algo que pronto va a salir en un pequeño video. Cuando en el Antiguo Testamento, muchos de ustedes leen que dice, y celebraréis esta fiesta por estatuto perpetuo, y se hará así eternamente. Cuando usted va a mirar la raíz de la palabra olam, que es la palabra que está detrás de cuando dice sempiterno, eternamente, para siempre, en principio no tenía el significado como usted y yo lo concebimos de eternidad, porque el término eternidad es un término más bien griego. La palabra olam literalmente significa un tiempo velado de la vista. ¿Qué significa olam? Un tiempo velado de la vista. Usted después va a ver el video donde voy a explicar con detalle todo esto, pero no me puedo detener ahí. Significa un tiempo velado de la vista. De hecho, de la misma raíz que viene olam, viene la palabra hebrea alma. Tiene las mismas tres raíces: Ayin, Lamed y Men. Olam, alma. ¿Qué significa alma? Una muchacha joven, velada de la vista, es decir, que un hombre no ha ¿qué? Conocido. Eso es más o menos para darle, también viene la palabra, si no estoy mal, almud, que es secreto. Tiene las mismas raíces, Aleph, Lamed y Men, que significa secreto, que es algo que todavía no se conoce. Entonces, cuando dice, y lo celebrarán eternamente, ¿qué quiere decir? Lo celebrarán hasta un tiempo que ustedes aún no conocen. ¿Por qué?
Porque acá dice, hermano, hablo con los que conocen la ley. La ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entonces présteme atención. Si el mandamiento es eterno, por ejemplo, de guardar Yom Kippur, yo no lo puedo guardar eternamente. ¿Por qué? Es correcto. Porque la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Entonces es hasta un tiempo que no conocemos. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, las leyes de los esclavos. Dice que cuando un esclavo quería servir a su señor por amor a sus hijos y a su esposa, el amo le iba a horadar la oreja. Y este iba a ser su esclavo para... Y el esclavo no se va a morir, pues. Eso es para que vaya entendiendo. Sí, es que a veces nos falta sabiduría para entender lo que dice la ley. Entonces, como dice eternamente, sí, eso es eternamente. Ojo, porque la ley, lo dice Pablo, la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. O sea que después de que el hombre muere no hay qué. Muy bien, no hay ley. Versículo 2. Porque la mujer casada, y va a empezar a hacer una analogía, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras este qué. ¿Para quién es dada la ley? ¿Para los vivos o para los muertos? Para los vivos. Es decir, los que estamos en esta tierra. Entonces, aquí lo asemeja con la mujer casada. La mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿De quién? Del marido. Los que mueren físicamente están exentos de cumplir ¿qué? La ley. Porque la ley es dada para los vivos y se enseñorea del hombre mientras el hombre está vivo. Entonces vaya notando que el principio apostólico aquí es que la ley rige a hombres vivos, pero a hombres muertos no, han quedado libres de la ley. Lea el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Quién es libre de esa ley? La mujer. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada ¿qué? Adúltera. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. En pocas palabras, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo? Cuando nosotros morimos en Cristo, morimos ¿a quién? A la ley. Entonces présteme atención pues, hermanos. Cristo murió y resucitó. Y al resucitar fue coronado de gloria y de honra. Ahora tiene un cuerpo de esplendor y eternamente y sin pecado. Así que mi pregunta es, ¿Cristo va a celebrar Yom Kippur? No. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, murió a la ley. Claro, mientras estaba en vida lo celebró y vivió como un judío. Pero estamos hablando de que la ley rige al hombre mientras éste vive. Pero cuando él murió y resucitó, ahí ocurre otra cuestión, que es lo que quiero que miremos en esta hora. Dice que nosotros hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Présteme atención. No empiece ahí a bailar. Esas alabanzas sí las canta, ¿cierto? Dala. Entonces hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seamos de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos. Entonces, cuando usted se bautizó y usted salió de las aguas bautismales, usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted ya pertenece ¿a quién? A un Señor. Es decir, a uno que se sienta en dónde? En el trono. ¿Y quién es ese? Yahshua. Es una muy buena pregunta. Miren lo que me dice acá. ¿Y si Yahshua se sienta en el trono, entonces ¿dónde se sienta Yahweh? Ya vamos a mirar.
quiero que entiendan hasta acá. Ya te voy a responder esa pregunta mientras el hermano Yehezkel coloca ahí Salmos capítulo 110, versículo 1. Quiero mostrarle cómo el mismo Yahweh, y ya lo leímos en Filipenses, él mismo le dio el nombre al Hijo y él mismo lo exaltó hasta lo sumo y es el que le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de sus pies. Es decir, que el Padre está en total acuerdo y él ha hecho Señor a su Hijo y le ha entregado toda autoridad. Por eso Cristo después de que muere dice, toda autoridad. Uy, hermano, de verdad eso es tan impresionante. Wow. Toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Uy, pero ¿acaso el dueño de la autoridad y de todo el poder no es el Padre? Sí, pero el Padre quiso dar al Hijo. Por eso le hablé de la Merkabah. Se sienta ahí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Porque quien lo exaltó no fue el Hijo mismo. Yo quiero que usted noten eso. Sino que el mismo Padre, como dice el libro de Hebreos, es quien le dice y lo exalta, lo hace Melquisedec y lo hace, puedo decirlo así, Metatron, por decirlo de alguna manera, que en realidad no es, pero lo utilizaría para explicarle a un judío. Pero en realidad es el Hijo, el unigénito de Dios. Ha exaltado al Hijo. Usted ve que Pablo no utiliza Metatron. Son términos tardíos. Pablo utiliza lo que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Miren, Salmo 110, versículo 1. Yahweh dijo a mi Señor. Yahweh dijo, ¿quién? A mi Adón. Salmos capítulo 110, déjeme, voy para allá rápidamente. Déjeme, yo voy, qué pena mis hermanos, rápidamente. Si usted va a la versión griega, dijo, dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién se lo dijo al Hijo? El Padre. Mire cómo el Padre está exaltando al Hijo. Siéntate a mi diestra. Así que vea que si hay alguien mayor que lo está exaltando. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Le ha dado dominio. Miren, hermanos, lo que yo les estoy diciendo es que cuando Dios hace a Cristo Señor, es con su total consentimiento. El Padre mismo es el que está haciendo a su Hijo en su trono y el que le está dando un nombre y le ha dado autoridad y potestad sobre todo y ha dicho que Jesús es su Señor y mi Señor. Quiero mostrarle en el nuevo pacto la relación que ya tenemos. ¿Con quién? Con el Hijo. En el Antiguo Testamento, el Padre se relacionaba ¿con quién? Con Israel. Y si ustedes me cumplen y si ustedes hacen, ahora nosotros, que estamos bajo mejores promesas, hemos venido a relacionarnos a través de ¿quién? Del Hijo. A quien el mismo Padre nos puso por ¿quién? Ah, entonces Yahweh mismo a nosotros nos puso un Señor. ¿Quién? Yahshua. El mismo Padre a cada uno de nosotros nos ha puesto ¿qué? Un Señor. Vaya conmigo para que vea lo que dice Pedro. Esto la gente por lo general no lo sabe, pero cuando usted mira las palabras de los apóstoles tienen un gran contenido teológico. Cuando usted ve que Pedro se levantó, usted dice, ay, sí, arrepentidos y convertidos. Y la gente se queda ahí. Y la gente no va más allá. Mire lo que dijo Pedro en su sermón donde se convirtieron 3,000. ¿Y por qué se convirtieron 3,000 y se compungieron de corazón? Porque todos son judíos. ¿Qué entendieron que los llevó a compungirse de corazón? Léalo conmigo. Hechos capítulo 2. Versículo 32. Vea. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Vea que ahí estaba la casa de Israel. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de qué, de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque nosotros matamos a aquel que es puesto como Señor de nosotros y que ha sido puesto también como Cristo. Por eso se compungen de corazón. Matamos al Mashiach. Matamos al que ya está allá en la Merkabá. Oiga, y el Padre me ministró con eso tan tremendo, que inclusive habiendo matado a aquel que se ha sentado en la Merkabá, hay perdón para ellos. ¿No es bonito el Señor? ¿No es grande? Que teniendo el esplendor, teniendo la supremacía en cualquier nombre y sentándose en el trono del Padre, es capaz de perdonar, estando en ese trono, a los que le mataron, estando en condición de siervo. Entonces se compungen de corazón y dice: ¿qué vamos a hacer? Hemos matado al Señor. Pero note usted que en el Nuevo Testamento siempre va a encontrar dos palabras: Cristo y Señor. Y nosotros siempre predicamos del Mashiach, del Mesías, pero poco del Señor. Poco del Señor. Porque todos, ya voy para allá, hijitas, si puedo decirlo así, todos quieren tener un Mashiach, es decir, todos quieren tener un ¿qué? Un Salvador. Pero pocos quieren tener un Señor. Porque un Señor, ¿qué hace? Ordenar. No se le olvide lo que le acabo de decir. Todos quieren tener un Salvador, pero pocos quieren tener un Señor. El Mashiach es el que viene a salvar y a libertar. El Señor es el que dice, como dijo Pablo: esto ordena el Señor. Esto dice el Señor. Estas son las instrucciones del Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Mire que no le van a decir Cristo. En ese día del juicio vamos a ser evaluados no en nuestra relación para con Él como Mashiach, sino en nuestra relación con Él como Señor. Los enemigos, cuando tú lees Corintios, son potestades. Por eso dice Pablo: y el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? No. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido? Samael. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser destruido según el libro de Corintios? La muerte. Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hasatán es un enemigo. Hay varios enemigos y todos tienen que ver con potestades. Pero no son personas. No, no, es que, no hay un versus como personas, no. Claro, porque todos tienen. Listo, entonces présteme atención. Entonces vamos a ser juzgados en nuestra condición de calidad con Él como Señor. Entonces mire que todos hablan del Mashiach, pero no hablan del Señor. Y el Señor, por eso creo que el pueblo de Israel, muchachos, se quedó corto en la revelación. ¿Por qué? Porque el Salmo 110 dice que el mismo Yahweh le está diciendo a uno: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Y le puedo dar más salmos donde literalmente pasa como en los textos rabínicos del segundo templo en adelante, siglo 3, siglo 4, donde hay uno que el Señor exalta y no solo le hace Cristo, sino Señor. Ellos no pueden concebir la idea de que Mashiach sea Señor. No tienen esa revelación, no tienen ese entendimiento. Uno a quien le ora dar. Ah, ya vamos para allá, vamos por parte. Entonces, ¿a quién le oramos? ¿O cómo es la cuestión acá? Si ya Él es nuestro Señor, puesto por el mismo Padre. Y Juan dice que el que tiene al Hijo, ¿tiene a quién? Se llama respetar la autoridad. Si tú respetas la autoridad, estás respetando al mismo papá. Le voy a explicar algo. La Biblia dice que quien recibe a uno de estos pequeños, hablando de los apóstoles, ¿me recibe a quién? A mí. Miren, hermano, nosotros no reconocemos esos principios de autoridad. A veces un líder, un hombre nos puede hablar de parte de Dios, un profeta. Y nosotros, no, pues es el hermano, él no es. Y recibir el mensaje de un hombre puesto por Dios, la exhortación, el consejo, es recibir a Cristo mismo. Por eso dice la Biblia que el que recibe al Hijo, ¿recibe a quién? Al mismo Padre. No dice el que tiene al Padre, tiene al Hijo. No, el orden es: quien tiene el Hijo,
tiene al Padre, y quien no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque Israel tiene al Padre, pero en realidad no lo tiene, al no tener al Hijo. Ese es el orden que ha puesto Dios. Por eso le dije, Dios le ha hecho Señor. Mire, vaya conmigo al texto de Hebreos y creo que esto va a quedar para una segunda parte, la próxima semana. No, por eso te digo, porque no entienden lo que expliqué al principio, ni el concepto de la época, de qué pensaban ellos. Vengan mañana si pueden estar. Vamos a mirar unas cosas impresionantes. Vea, Hebreos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Le estoy mostrando primero los versos para que usted pueda entender que Jesús no es solo Mashiach, sino Señor. Y ser un Señor es ser como ese Yahweh del Antiguo Testamento que se sienta en donde, en el trono. Hermano, es una cosa de locos. Por eso es que Mashiach puede traer ¿qué? ¿Un nuevo qué? Sí, Daniel. Por eso, no es que Dios mismo le ha hecho sentar en el trono y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora Él es el que ordena. Mire, usted lee el libro de Apocalipsis. Présteme la atención. Esto es un... Yo sé que esto lo coge a uno a pensar muchas cosas, pero por eso uno tiene que ir parte por parte. Vea, ¿quién es el que le reclama a la iglesia en el libro de Apocalipsis? ¿Yahweh o Yeshua? Yeshua le habla a las 7 iglesias porque Él es el Señor y el Mashiach de la iglesia, puesto por el Padre. No lo llama ángel, después le explico ese verso. Lo que pasa es que el Padre le da la revelación al Hijo y el Hijo se la envía a Juan por medio de un ángel. Note, ¿quién le exige? Entonces cuando por ejemplo en la congregación había visiones que Yahweh dijo, yo decía, pero un momento, porque el que está sentado en la Merkabá, en el trono por decirlo así, y el que es Señor en estos momentos, mira hermano, dice Filipenses que fue puesto sobre todo principado y toda potestad. Hemos leído que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, es Cristo. Ay, con razón los hermanos cristianos alaban y exaltan a Cristo. Claro que sí. Ay, si no lo hacen, si tan siquiera dice que toda rodilla se doblará a su nombre, ¿por qué no adorarlo o alabarlo? Ah, ¿el espíritu de quién? ¿Quién es el que nos habla? De Yahshua. Por eso todo el Nuevo Testamento es cristológico. Entonces no es que haya un verso, pero es que el Nuevo Testamento es muy raro al Antiguo Testamento y los cristianos van por otro lado. No. Mire, vamos a leer este texto en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Sí, es correcto. Ah, entonces, ¿qué está escrito en los profetas? Acá me pregunta, hermano Daniel, pero dice la Biblia que Yahweh habla por medio de sueños, visiones. Entonces, los sueños que tenemos ahora, ¿acaso no dice en el libro de Joel que en los postreros días derramaré de mi espíritu? ¿El espíritu de quién? Del Hijo. Y verán sueños y tendrán visiones. Si ve que hay una reforma. No, no se contradice. ¿Por qué? Présteme atención. Yo no sé si los hermanos que están viendo... Miren, no he llegado al punto donde quiero llegar porque necesitamos entender esta parte teológica. No sé cuántos están entendiendo el tema. Pero miren, no hay ninguna contradicción. Lo que estamos viendo es que en el final de los tiempos y en la estación de los tiempos vino Cristo encarnado. Y al venir Cristo encarnado, murió y al resucitar, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Lo sienta en su trono, lo pone por encima de todo principado, hueste y potestad, y le hace Señor tanto de los vivos como de los muertos. Por favor, le dio todo. Por eso dice, el Padre ha entregado al Hijo todas las cosas en su mano. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora quien es Señor y quien nos dirige en nosotros, ¿es quién?
Y miren lo que vamos a leer, vea. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? De debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tantos por sí mismo como también del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino el que le dijo. Y otra vez el Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién le dio ese honor al hijo? El Padre. Hermanos, el Yahweh, el Padre del Antiguo Testamento, dio al Jesús que se encarnó y murió y resucitó, entregó todas las cosas en su mano. Hermano, lo entregó todo, por eso ahora Él es el Señor. Por eso hay un nuevo ¿qué? Orden. Por eso hay un nuevo pacto. Lin, es tremendo. Si no entendemos ese misterio, no vamos a entender el nuevo pacto, no vamos a entender el nuevo ministerio. Ahora entienden por qué el Nuevo Testamento es tan cristocéntrico. Usted ve que en el Antiguo Testamento Jehová, 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 el ángel. Y en el Nuevo Testamento ¿qué? Cristo, 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 Jesucristo, Cristo. ¿Por qué? Porque se está dando honor, y ya se los voy a comprobar con 2 versos más, al que se ha sentado en el trono. Vamos a comprobarlo. Vaya conmigo al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, ¿quién venía? Uno como hijo de hombre, Lee. ¿Quién venía? Uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ojo pues, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas que Cristo asciende en la nube, tal cual dice Mateo que una nube cogió y lo alzó hasta que dejaron de verlo. Va donde el Padre porque le hicieron acercarse al anciano de días y el anciano de días le da dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas que le sirvieran. Y mire lo que dice, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Están notando que el mismo libro de Daniel lo dice? Cómo a este Cristo encarnado y resucitado Dios le da todo para que todos los pueblos y naciones que le sirvieran. Voy a llevar otro texto en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo ay, padre mío, no me sale. Creo que es capítulo 7. Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 5. Vamos allá. Entonces miren hermanos que cuando leemos el Nuevo Testamento sin estos ojos y de la cultura del tiempo vamos a quedar fritos. Con razón se compungieron de corazón. Wow, este era el Mashiach, este era el Cristo, este es el que se sienta a la diestra de Dios. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, similar a lo que leímos en el libro de Daniel, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el pregonar? Muy bien, ahí sí está lista. ¿Quién es digno de abrir abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir ¿qué? El libro, ni mirarlo. Lin, no había ninguno digno entre los querub. No fue digno Gabriel, no fue digno Miguel. No fueron dignos los 24 ancianos. Ninguno, ni siquiera de mirarlo. Hermano, esto es glorioso, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo,
no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hermano, eso yo no sé si lo llena su corazón. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿qué? Cristo delante del Papá, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, ¿qué? En el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Entonces no le voy a adorar yo, no le voy a cantar. Si los mismos 24 ancianos, el concilio celestial, seres poderosos y divinos lo hacen. Se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire que le cantaron los 24 ancianos al Cordero, ¿cómo no le vamos a cantar nosotros? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Entonces cuente conmigo, creo yo que este es el misterio de los 7 sellos. Hermano Daniel, ¿y cuáles son los 7 sellos? El Cordero, pues quieren, grábese esto, creo yo, es una apreciación muy personal, que decían gran voz, ¿por qué? Ya lo va a ver. El Cordero que es digno debe de tomar el ¿qué? Poder, cuente conmigo, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7. Conforme a los 7 sellos del libro. Ningún otro en toda la creación, ángel, querubín, serafín, 24 ancianos, potestades, o sean tronos o dominios, son dignos de tomar estas 7 cosas. Solo uno, hijo de hombre, elevado al nivel de Señor, Jesucristo. Ahora entiende que el cristianismo no es un error. Los de las raíces hebreas. Ahora deben de entender de que el cristianismo está totalmente confirmado. ¿Cómo visualizamos al Señor Jesucristo? Tal vez no lo comprendíamos ni lo habíamos estudiado a profundidad, pero es bíblico. Se ha sentado uno en la Merkabah y el mismo Padre le ha entregado todo, cosa que no era digno nadie en el cielo ni en la tierra. Ya vamos para allá. Vamos parte. Entonces, ¿a quién oramos ahora? Yo sé que hay muchas preguntas. Vea, la hermana acá está preguntando, ¿y a qué horas vamos a almorzar? Esa es una pregunta muy diferente. Síganme por favor acá. Voy a ir a los profetas, Oseas capítulo, denme hasta las 15, a las 15 paramos y el tema va a continuar, así que compártanlo con otros porque esto está tremendo. Oseas 12, 16, mire lo que dice. ¿Se acuerda que lo que leímos en Romanos? Que nosotros morimos a la ley, hablando Pablo, para que entonces ahora al resucitar seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Mire lo que yo me encontré en Oseas capítulo 2, versículo 16. ¿Qué Bambi? Vamos a ver. En aquel tiempo, si están hablando, invitemos al pastor, que en aquel tiempo dijo Yahweh, ¿me llamarás qué? Ishi. ¿Qué significa Ishi? Esposo, no solo hombre, sino esposo. Uy, hombre. Significa, ¿sabe qué? También esposo. Y nunca más me llamarás Baali. Pero hermano Daniel, pero es que Baali también significa esposo. Los que conocen el hebreo. Baal tiene también no solo de un dios, sino de maestro y también de esposo, y igual que Ishi. Pero hay una diferencia. Que tanto Baal como Ishi significan esposos. La diferencia radica en que Baali es un marido más de una autoridad severa y de dominio. En cambio, Ishi es un título de marido por ternura y afecto. ¿Ve la diferencia? Cómo Dios se relacionó con su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo Dios en el Nuevo Testamento tiene más que ternura y afecto. Le llamaremos Ishi. Póngame atención esta ley. ¿Cómo era que nosotros íbamos a llamar a Yahweh nuestro marido? Sino a través de Jesucristo, el esposo de la iglesia.
hecho carne igual que nosotros. Porque cuando Adán vio a Eva, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. De la misma manera que Yeshua vino en carne y sangre igual a nosotros, para poderle llamar como iglesia nuestro esposo. Tremendo. Tiene un sentido más profundo el verso de lo que habíamos leído. Ahora sí, vaya conmigo a Colosenses 2, capítulo 10. Ahora va a entender por qué Pablo dice lo que dice en el siguiente texto. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados. Mire todo lo que le ha sido hecho Keren, Michelle, todos en su Señor. En Él también fuiste circuncidados. Ya hemos sido circuncidados, no con circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Mire que todo ya es con nuestro Señor, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo mi Señor. Por esa razón no tenemos la necesidad de guardar fiestas, ni hacer las fiestas. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo está completo. Ni hacer la circuncisión tampoco. ¿Por qué? Porque ahora el que se ha sentado en la Merkabá trajo algo nuevo. La escritura dice que cambiando el sacerdocio hay cambio de ¿qué? De ley. Dice el libro de Hebreos. Entonces note el siguiente. El marido ha puesto su propia ley, el Señor. Ojo pues, según lo que se dijo en Romanos, ahora Pablo dice que estamos completos debido a que hemos sido circuncidados, sepultados y resucitados en Él. Y perdonándonos en Él. Y nos dio vida ahora al decir que y nos dio vida. Ahora, qué pena, no puse signos de puntuación. Al decir que nos hace falta cumplir las fiestas para estar completos los días y los meses, quisiera decir entonces que nosotros no estamos completos con nuestro nuevo esposo. Mire, la Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos en Cristo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual, ¿cierto? La ley que decía, si ustedes cumplen, yo los bendigo. En Cristo ya nos bendijo. Si yo digo que tengo que guardar el Shabbat para ser bendecido en mi trabajo, entonces por demás me beneficia Cristo. Fuimos bendecidos con Él en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Al decir que un gentil debe guardar la Torah es minimizar el misterio de la muerte, encarnación, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Es minimizar la circuncisión que se hizo mediante el bautismo en nosotros, mediante el nuevo Señor que se sienta en el trono y puede legislar. Pero va a legislar algo diferente, después lo vamos a mirar. Es que el tema es muy extenso, no se puede decir todo hoy. No podemos minimizar la grandeza, la gloria de la pertenencia de mi vida a Cristo por medio de la unión en el bautismo. Estos versos rápidamente los vamos a leer. Por ejemplo, Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual me llamarán Yahweh justicia nuestra. ¿Quién es Yahweh justicia nuestra? Condorito, no. ¿Quién es Yahweh justicia nuestra? No la escuché bien. Yeshua. Al ver a Yeshua, estamos diciendo Yahweh justicia nuestra. ¿Sí ves que tiene el nombre? Por eso podemos llamarlo Yahweh justicia nuestra. Es decir, Jesús es el Señor, mi justicia. Así lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Jesús es el Señor para nuestra justificación. Yahweh justicia nuestra.
por eso les dije lo de la Septuaginta, que no menciona el término Yahweh, sino Señor. Y en esas mismas palabras es que Pablo en el Nuevo Testamento habla de Jesús como Señor y nuestra justificación. Es correcto. Creo que ya están entendiendo. Hechos 2:36, ya lo leímos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solo le hizo el Mashiach, sino el Señor, aquel que se sienta en el trono y está por encima de todos, y ahora nos legisla a nosotros. Por eso dice que las costas esperarán en su ley. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, tanto de los vivos como de los muertos. Imagínense. Es correcto. Y resucitó para siempre, ya no muere. Entonces mírate, ya no muere, por eso también es Señor. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Por eso también la Escritura lo llama Dios. Porque no muere, Keren. Israel está esperando un Mashiach como tal, como un hombre que muere, pero este Señor de nosotros no. Lin, ¿qué? Sí, ahorita vamos a mirar eso. Listo, leamos el último verso porque ya son las y 15 y les voy a mostrar que al final de los tiempos el Hijo, este que se sienta en el trono, devolverá todo al Padre. Eso es otro tema. Vamos a mirar. Romanos 10:1. Voy a terminar leyéndolo hasta el versículo 12. Hasta el 13. Terminamos con este. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les estoy de testimonio de que tienen celo de Dios, sí lo tienen, pero no conforme a ciencia, lo que usted está aprendiendo. No conforme a ciencia, ellos son celosos de acuerdo a lo que conocen. Porque ignorando la justicia de Dios, el Yahweh justicia nuestra, ¿quién? Yeshua. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, están incumpliendo el Yahweh justicia nuestra. Están yendo en contra del Yahweh justicia nuestra. Porque el fin de la ley es Cristo, o el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? No solo mi Mashiach, sino mi Señor, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es confesar que Yahshua es el Señor, el que se sienta en el trono. ¿Sí están entendiendo la implicación? Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y cita a Joel: porque no hay diferencia entre judía y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Claro, este nuevo que se sienta en el trono, Dios le dio para toda tribu, lo leímos en Daniel, lengua, pueblo y nación para que le sirvieran. Quedan derribadas la pared intermedia de separación de ley, como la circuncisión. 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre de Yeshua, Yahweh justicia nuestra. Eso significa. Hermanos, Dios les bendiga. Antes de irme, rápidamente, hermano Yehezkel, por favor, quiero que muestren el video bueno, que ya hay poca audiencia aquí de pronto no se entendió el tema, de la finca. Lo hemos estado pasando, hermanos míos. Es una finca muy hermosa. Espero todos puedan ir. Y ya para finalizar, el hermano Yehezkel va a ir colocando el anuncio. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos mañana. Por favor, mañana tenemos una cita con la ayuda de Dios, con los que están ahí también. El retiro espiritual va a ser del 29, 30 y 1 de julio, así que separe su cupo porque hay cupo limitado. Y que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Bendiciones.